edificación de los hermanos y para la sanidad del cuerpo de Cristo y para la santidad. Habiendo visto ya la exposición de la doctrina, como lo vimos conforme a la confesión de fe, habiendo visto la necesidad de la doctrina y la introducción a la explicación de la doctrina, ahora procederemos a continuar con esta explicación de la doctrina, pero no vamos a hacer un análisis, digamos, temático, ni tampoco vamos a ir a la doctrina de la confesión. Acudiremos directamente a la enseñanza del Señor Jesucristo, en el ejemplo que Él nos da en el pasaje del rico y Lázaro. Entonces les invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Todos puestos en pie, en forma reverente a nuestro Señor, vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo habla hoy a su iglesia bíblica, Ríos de Gracia. Leemos la palabra del Señor, que dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá pasar para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Palabra de Dios. Señor, en esta mañana tú hablas claramente a tu pueblo. Tú estremeces a tu pueblo por tu palabra. Tu palabra edifica a tu iglesia. Señor, que este mensaje de hoy edifique a los santos, nos haga cada día más conocedores de ti y que vivamos más en la vida eterna. Pero también suplicamos por aquellos que como el rico no han escuchado el Evangelio, han sido reticentes a Jesucristo el Señor, para que hoy por tu palabra, la predicación del Evangelio, ellos sean tocados por tu Espíritu Santo y traídos a la fe, y en tu gracia les concedas el don de la vida eterna. De mi parte, mi Señor, solo soy un siervo a tu disposición. Obra en mí, como has venido obrando para la preparación, obra en mí para la exposición, de tal manera que lo que predico, que mi acto de predicar sea honorífico y te dé gloria a ti. No a mí, Señor, sino a ti toda la gloria. Líbrame de prejuicios, líbrame del engaño del orgullo y de la fama, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne
y de la codicia de los ojos, para que tú seas glorificado, Señor. Toma control de mis labios, toma control de todo mi ser, y que yo sea un siervo fiel delante de ti y delante de mis hermanos y delante del mundo en la predicación correcta de la palabra de Dios. A ti la gloria. Amén y amén. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor nos relata la historia de dos hombres comunes. Dos hombres como tú, como yo. Dos personas comunes y corrientes, con algunas diferencias. En este breve paso de nuestras vidas sobre la tierra, los hombres somos diferentes, unos son altos, otros son bajitos, unos son flaquitos, otros son cortitos, unos son inteligentes, otros somos más bien cerraditos, y hay unos que son ricos y otros que son pobres. Cada hombre en la gracia del Señor disfruta de unos beneficios, pero también por causa del pecado sufre de algunas dificultades y molestias. En este caso el Señor nos muestra la vida de dos hombres. Uno es rico, un hombre adinerado con posesiones, y él puede disfrutar de los lujos del mundo. Al preparar el sermón me asombra o veo que esa palabra, los lujos del mundo, esa palabra lujo tiene que ver con lujuria, con el pecado de la lujuria. Y es tremendo cómo el texto nos muestra a un hombre que disfruta los lujos del mundo, la lujuria del mundo. Pero por otro lado, el otro hombre, llamado Lázaro, es muy pobre y él tiene que mendigar para sobrevivir. También me causa impresión cómo el nombre de aquel pobre es recordado. Se llama Lázaro. Y aunque algunos intérpretes o personas han querido ponerle nombre al rico, unos le dicen Opulón, otros le dicen Divas, en realidad el Señor no habla de su nombre. Su nombre fue olvidado. Un nombre digno de olvidar. Entonces el Señor nos habla cortamente de la vida de estos dos hombres. Pobre, uno rico. Pero luego nos relata de la muerte de ambos. El hombre pobre murió. El mendigo murió. Y muy posiblemente fue echado a la fosa común, a las afueras del pueblo, de la ciudad. Y allí fue echado a una fosa común. Pero también dice que los ángeles del cielo se lo llevaron a las moradas eternas con el Señor. Pero del rico, ¿qué dice? El rico fue sepultado. Ahora no lo dice el texto, pero podemos imaginar la sepultura de aquel hombre adinerado. Si en vida vivía con esos lujos, y como hombres tenemos no sé qué fijación con los muertos, y se les hacen panteones, y se les ponen cajones de oro, y se les... hay una fijación con los muertos, ¿no? Y se les lleva flores, y se les visita, cosas que no se hacen en la vida. Entonces suponemos que el rico fue sepultado con mucho esmero, con mucha pompa, en un cajón de lujo, y quizás en compañía de muchos de aquellos amigos que nos dan las riquezas. Cuando uno está rico, todo el mundo lo sigue, ¿no? Al menos las migajas esperan que se nos caigan para yo recogerlas. Entonces suponemos que aquel hombre adinerado tenía muchos amigos, y sus amigos fueron y hasta lo lloraron hipócritamente, algunos sinceramente, pero la gran mayoría hipócritamente. ¡Oh! ¡Qué vida tan pomposa la de este hombre! Y a cambio, ¡qué vida tan triste la de Lázaro! ¿Cuál de las dos vidas querrían ustedes vivir? ¿Cierto que la vida pomposa del rico? Pero miremos qué sucedió. Hasta este punto el Señor nos habla, nos hace un registro biográfico, un registro de la vida. Pero el Señor Jesucristo no se queda allí, Él va más allá y nos muestra a estos dos hombres en otro estado, en el estado eterno, en la eternidad. El Señor Jesucristo no se limitó a darnos el relato como cualquier historiador da el relato de la vida de un hombre, contándonos solamente lo que se puede ver de él.
El Señor Jesucristo va más allá. Él quita el velo que separa la vida presente a la vida venidera y empieza a relatarnos sobre el estado eterno de los dos hombres. Solamente uno que haya estado en el más allá y que haya venido a nosotros puede decirnos la verdad sobre la vida ulterior. Y el Señor es claro en este texto al decirnos que hay una gran cima, hay un gran abismo que no tiene puente, que no tiene contacto y que nos distancia los unos de los otros. Ni ellos pueden venir a nosotros, ni nosotros podemos ir a ellos, dice el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿han escuchado ustedes todas esas personas que dicen que estuvieron muertos, vieron el túnel, la luz al final del túnel, y pasaron y vieron ángeles, y entonces fueron llevados al cielo y el Señor les mostró la riqueza del cielo y los ángeles cómo cantaban aleluya, y ellos vieron hasta pastores y apóstoles allá adorando al Señor? No sé cómo lo verían. Y luego el mismo Señor los lleva al infierno. Y había en el infierno hay un poco de gente así cristianos porque no diezmaban. Eso he oído, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué será eso, no? Ya lo veíamos en la primera parte, es parte de la manipulación, de la imaginería de los hombres. El Señor dice que no hay un paso entre un mundo y el otro, entre el cielo y el infierno. Nadie puede volver de allá. Hay uno solo que volvió de allá, Jesucristo el Señor. Él le gustó la muerte y resucitó. Él es el único que puede decirnos que hay más allá de la muerte. El resto son elucubraciones, mitos, fantasías de los hombres de cerebro caliente. El Señor Jesús tiene toda autoridad para hablarnos sobre la vida ulterior. Y vamos a mirar en este texto que nos dice el Señor acerca de esa vida posterior. El texto nos muestra dos contrastes en la vida de los hombres. La vida terrenal del rico, llena de lujos y placeres, y la vida terrenal del pobre, llena de pobreza y dificultades. Pero luego vemos el contraste en la vida eterna. Lázaro disfrutando de la eternidad con Dios y el rico sufriendo de los terribles dolores del infierno. Y aunque el texto tiene mucho que decirnos acerca de Lázaro, hoy nos vamos a dedicar a mirar el aspecto del infierno. Vamos a enfocar nuestro sermón de esta mañana en la terrible realidad del infierno que nos muestra a través del ejemplo del rico. Y lo vamos a desglosar en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver una vida de preparación para el infierno. En segundo lugar, vamos a ver la terrible realidad de estar en el infierno. Y en tercer lugar, vamos a ver el suplicante clamor para evitar el infierno. Veamos pues qué nos dice el Señor acerca de una vida de preparación para el infierno. Dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. ¿Cuándo? Todos los días. Pero en la puerta de su casa se tendía un mendigo, se llamaba Lázaro, y estaba cubierto de llagas. Y hubiera querido este mendigo, llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaban para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. El hombre rico no llegó al infierno por casualidad o porque Dios lo predestinó para el infierno. No. Él llegó al infierno porque dispuso su vida al servicio del pecado, tomando el camino ancho, cuyo final es la muerte eterna. El rico se preparó en su vida terrenal para ir al infierno en su vida eterna. El Señor nos enseña que el hombre rico amaba los placeres mundanos, se satisfacía en los deseos de la carne, vestidos lujosos y banquetes espléndidos, dice el Señor. Pero ¿a qué llevan esos vestidos lujosos y esos banquetes espléndidos? ¿Qué nos dice esos vestidos lujosos y banquetes espléndidos? A que el hombre y su familia vivían en festines continuos. Dice que todos los días y vivían en esos bacanales. Y como el pecado es progresivo, como una bola de nieve envolvente,
No vamos a dudar ni un segundo que este hombre cayó en toda la lujuria, en todo el pecado, en las orgías, en las gulas, en toda manifestación de pecado. Todo el texto nos lo muestra. Era un hombre sometido al pecado. Pero también el Señor nos muestra que el hombre rico se preparó para el infierno, endureciendo su corazón. Porque el estilo de vida pecaminoso cauteriza el corazón, lo vuelve duro como el pedernal. Entre más peca el hombre, más duro se vuelve. El hombre en el pecado también obnubila su mente, o sea, la vuelve una mente tenebrosa, que cada vez se concentra en pensar más, en anhelar más el pecado, y enceguece al hombre, no le permite ver a su alrededor. Ahora, el rico vivía para sí mismo, para alimentar su ego. Y no es simplemente que no tuvo compasión por su prójimo, porque podíamos limitarnos a decir, bueno, realmente lo malo que hizo el rico es que no tuvo compasión del pobre Lázaro, del mendigo Lázaro. No. Esto que dice la palabra nos muestra ese precario estado espiritual en que se encontraba el rico de no ver lo que sucedía alrededor de él. Él no se daba cuenta que ese hombre miserable llamado Lázaro le mostraba la real situación espiritual de él. Una miserableza, un hombre lleno de las pústulas del pecado al cual los perros se acercaban a lamerle. El Señor le puso a un miserable mendigo lleno de pústulas para que él viera la condición espiritual en la que vivía. Y eso hace el Señor muchas veces delante de nosotros. Nos pone en situaciones y nos pone frente a gente para que miremos la precaria situación espiritual que vivimos. Cuando tú pases por debajo de los puentes de la minorista, cuando tú pases por el metro, debajo del metro, allí por la avenida Bolívar, y veas esas niñas de 10, 15 años prostituyéndose con una bolsa de sacol, niños prostituyéndose, ladrones, gente en esa terrible condición, no es para que te enorgullezcas y digas, ¡ay! Miren esos cómo están, en cambio yo no fumo, no tomo, no me drogo, soy una buena persona, no. Esas personas están ahí para mostrarte la precariedad espiritual en que tú vives. Tú vives peor que ellos, porque a pesar de que por fuera parezcas un rico opulón, por dentro eres un miserable pecador. Eso es terrible. Ahora, el hombre rico se preparó para el infierno en la ceguera de su religión. Aquel hombre no era ateo, era un judío religioso, aunque no era piadoso. Miren la diferencia entre ser religioso y ser piadoso. Este hombre conocía de la religión. El texto nos habla que conocía a Abraham. Para conocer a Abraham o saber de Abraham era porque se lo habían enseñado en la sinagoga, quizás. Entonces él sabía de Abraham, pero también sabía orar. Él sabía orar y clamar. Él sabía que podía clamar. ¿Eso a dónde lo aprendió? En su estado religioso. Sin embargo, él creía en Abraham, pero no creía lo que Abraham decía. Y Abraham, ¿de qué habló Abraham? ¿De qué hablaba Abraham? Luego el Evangelio nos dice, Abraham mismo habló de mí, dijo el Señor Jesucristo. Abraham era tipo y sombra del Señor Jesucristo. Y podemos ver, o cualquier persona que meditara en la palabra y con la iluminación del Espíritu Santo podía ver en Abraham un tipo del Señor Jesucristo.
Aquel hombre sabía de Abraham, pero no creía en lo que Abraham decía de Cristo. Aquel hombre confiaba en Abraham, pero no confió su vida a Cristo. Aquel hombre conocía las realidades espirituales porque quizás su religión se lo enseñaba. Él sabía que posiblemente había una vida ulterior, aunque los judíos no lo tenían muy claro como nosotros hoy en día por la gracia de la revelación de las Escrituras. Pero ellos algo sabían. Sin embargo, él no le prestó atención a esas realidades espirituales. Él las rechazaba. Él rezaba, pero no intimaba con Dios. Él fue advertido del infierno, pero él pasó por alto esa advertencia. Dijo, no me importa, yo no creo en esas bobadas. Así el hombre rico se preparó para el infierno porque dedicó su vida en todo al mundo y a sus banalidades, despreciando a Cristo como su Salvador. Este hombre prefirió lo transitorio e inmortal a lo espiritual y eterno. Este es un ejemplo que el Señor te da esta mañana para que tu corazón esté inquietado y estremecido. Esta palabra no está ahí para que tú oigas un sermón de un pastorcito regañón. No, esta es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y discierne parte de tus pensamientos, las emociones, el razonamiento de tu corazón y te pone a pensar y te dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Y la pregunta es, en esta vida terrenal, ¿para qué te estás preparando? Lázaro se preparó para la vida eterna en Cristo. Pero el hombre rico se preparó en todo para la vida eterna, o mejor, la muerte eterna en el infierno. En esta vida terrenal, ¿para qué te estás preparando tú? Lo vimos en la primera enseñanza. No hay sino dos lugares, o el cielo o el infierno. ¿Para dónde irás tú? Y una segunda pregunta. ¿Cuáles son para ti los mayores bienes terrenales? Porque estamos anclados al mundo, aferrados al mundo. Yo recuerdo que hace no muchos años yo preguntaba o le decía a la iglesia, hermanos, ¿qué tal que el Señor Jesucristo viniera esta misma tarde por nosotros? Y la gente decía, ay, no diga esas cosas, pastor. No, que el Señor no venga todavía. Digo, ¿cómo? Si la Sagrada Escritura dice que nosotros los santos creyentes siempre gritamos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y yo grito, a mí me gustaría que el Señor Jesús viniera no esta tarde, sino ahorita al mediodía, ojalá antes del sancocho. Porque se queda el sancocho aquí en la tierra y que se lo comen los pobres. Oh, pero yo me iré a disfrutar de la gracia y de la gloria de mi Señor, del mejor estado eterno. ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuáles son tus mayores bienes terrenales? ¿El sancocho o el cielo eterno? ¿Para qué te estás preparando? Esto es una inquietud para tu corazón. ¿Vas a ser como el rico o vas a ser como Lázaro? En segundo lugar, vamos a ver la terrible realidad de estar en el infierno. Vimos hasta el punto donde murieron Lázaro y el rico. Ahora vamos a ver la terrible realidad de estar en el infierno. Versículo 23 al 26. Dice el Señor, en el infierno, ya el Señor nos pasa de la muerte al infierno. En el infierno, en medio de sus tormentos, hay, entre otras cosas, no hay espacio, ¿no? De la muerte inmediatamente para el infierno. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. No es solamente sufrir, sino sufrir terriblemente. Esto es un superlativo. Es
Es una advertencia gigantesca. Ahora, el Señor dice, además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Sin duda alguna, el hombre rico fue advertido sobre el futuro que le esperaba de estar inmerso en la carnalidad y el pecado. Por el testimonio de la palabra que él había escuchado en la religión judía, él sabía esto. Pero también por el testimonio de la naturaleza que predica el Evangelio. El Señor dice que la misma naturaleza nos habla de Dios. Cuando tú te miras al espejo, ahí Dios te está predicando el Evangelio. Pero no solamente eso, por el testimonio de la palabra y por el testimonio de la misma naturaleza o de la misma creación, como dice Romanos capítulo 1, sino por el testimonio de la propia conciencia. Por tu propia conciencia tú sabes, y eso lo puso Dios en ti, tú sabes que va a haber un día de juicio, tú lo sabes. Y por más que te metas en la idea, cucarachas, diciendo, no, eso no va a existir, eso no va a suceder, eso no es verdad, eso es un susto que le meten a uno, el pastor ese loco, allá le mete a uno en la cabeza para que uno le lleve la platica. No, eso yo no lo creo, no va a haber juicio. No, al contrario, nosotros nos reencarnaremos, nosotros pasaremos al otro lado, nos vamos a vivir chévere. No. El Señor claramente dice, habrá un juicio y tu conciencia lo sabe. Y en ese juicio tú vas a tener que rendir cuentas por tu pecado. Y al rendir cuentas por tu pecado, si no tienes forma de pagar por tu pecado, el Señor va a cobrar por tu pecado con juicio. Y con un juicio justo. Y te va a enviar a las mazmorras del infierno eternamente. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es una fábula. Estas son las realidades de la Sagrada Escritura. Esta es la revelación de Dios para nosotros. Es una terrible advertencia para aquellos que aún no han creído en Jesucristo, para aquellos que son rebeldes y contumaces, para aquellos que persisten en pecar. Van a morir en sus delitos y pecados, dice el Señor. A pesar de la vida, al pasar de la vida a la muerte, aquel hombre se encontró de frente con el infierno. Así, él murió y cuando él se dio cuenta, se despertó ¿en dónde? En el infierno. Aquella realidad que él despreció en vida, ahora se aplicaba en su eternidad. Ustedes se imaginan ese choque al estar en el infierno y decir, oh, era verdad todo lo que me dijeron, ¿por qué yo no creí? Era verdad lo que esos evangélicos decían, ¿por qué yo no creí? Y eso va a ser un sufrimiento eterno. ¿Por qué yo no creí? En realidad, aunque aquel rico trabajó toda su vida para ir al infierno, él no quería ir al infierno. Pero no se preparó para no ir allá. Y ahora estaba sorprendido por el terrible, porque la Biblia lo dice, terrible destino que le tocó. No, que él mismo se forjó, por el cual él mismo trabajó todos los días de su vida. Ahí lo dice. Todos los días hacía francachela, comilona, rumba y de todo más. El Señor nos enseña a través de este sufrimiento cómo era el infierno, cómo es el infierno. Y el Señor nos enseña algunas características de la condenación. En primer lugar, el hombre rico dice que sufre mucho. Dice, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro para que moje la punta del dedo. Imagínate, la punta del dedo mojada en agua, para que la acerque a la punta de mi lengua y me la refresque. Imagínense la sed tan tremenda que con una sola gotica de agua iba a refrescar su lengua. Él no quiso refrescar su vida en el río de agua de vida, en el agua de vida eterna, en el manantial de agua de vida que es Jesucristo, y ahora en el
clamaba por una gotita de agua que le refrescara la punta de su lengua. Qué terrible condenación para el pecador. Oh, pero qué grato consuelo para el creyente. Pero qué gran advertencia para ti, que siendo pecador, hoy el Señor te ha traído por su gracia para revelarte estas eternas verdades y para que hagas un juicio en tu vida y por su gracia puedas correr a Cristo para salvación. Entonces él tenía una terrible sed. Además dice, estoy sufriendo mucho en este fuego. La palabra de Dios dice que el infierno es un fuego que nunca se apaga. Y en la primera parte veíamos cómo vamos allá en cuerpo presente. Aquel hombre se estaba quemando, pero no se consumía. Se quemaba momento a momento, pero no se derretía. Ustedes podrían sentir el rigor de, por ejemplo, aquellas personas que se queman con pólvora o con agua de panela hirviendo, y que parte de su cuerpo queda llagada, sin embargo lo llevan al hospital y algo hacen. Bueno, en el infierno no será así. En el infierno será ese permanente dolor de estar quemándose sin ser consumido. Pero también dice el Señor, estoy sufriendo. Hay un terrible sufrimiento. Y el Señor también nos habla de que en el versículo 26, Abraham le responde, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los de allá para acá. De tal forma que no hay esperanza. No hay esperanza. Entonces aquel hombre estaba sufriendo el fuego, una sed insaciable. Además de eso estaba en una terrible soledad. Mira que no hay personas a su alrededor. Hoy en día la publicidad del infierno dice que el infierno, allá la séptima baila es en la playa con whisky y con peladas y tal. Ese es el departamento de publicidad del infierno. Pero en el infierno cada alma va a sufrir del rigor de la soledad eterna. Pero no solamente eso, el terrible olor a azufre, la Biblia lo dice, el texto no, pero la Biblia sí lo dice, el remordimiento por rechazar a Cristo. ¿Por qué no creí? Será el eterno lloro. El Señor dice allí, será llorar y crujir de dientes, y ellos remordidos dirán, ¿por qué no creí? Me lo dijeron y yo no creí. Y llorará y sufrirá los rigores del infierno. Terrible, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Bueno, pero también Él recordará ingratamente todo lo que en su vida perdió. Toda una vida desperdiciada, supongamos 50, 70 o 90 años, el más viejo. Una vida desperdiciada, porque todo lo que hizo en su vida fue cultivar el infierno eterno como consecuencia de su pecado. Pero lo más terrible de esto, el mayor dolor, es algo que yo llamo una paradoja. Es el gran dolor de la ausencia de Dios. Como lo vamos a ver en la tarde, el infierno, la muerte eterna, tiene una gran característica. Y es que allí no va a estar la presencia de Dios. Allí no estará la presencia del Señor. No habrá esperanza de que tú veas a Dios y digas, ten misericordia de mí, oh Señor. La presencia de Dios no va a estar. Pero ¿saben una cosa? La presencia de Dios va a estar allí. ¿Cómo así? ¿Al fin qué es? ¿Está o no está? Sí, pero no. Los que han aprendido teología saben a qué me refiero. La presencia del Señor no estará y eso producirá un gran vacío en todos los que están en el infierno. Pero la presencia de Dios estará con su juicio riguroso, oprimiéndolos eternamente en el fuego, y sentirán la santidad de Dios sobre ellos y sufrirán terriblemente por sus pecados. Es una paradoja. No podría explicarlo, pero en realidad Dios estará ausente de ellos. No habrá oportunidad de que ellos clamen y giman a Dios, pero la presencia de Dios estará allí oprimiéndolos eternamente. Recordemos, Dios es omnipresente. Amén.
Pero también aquel hombre estaba sufriendo algo muy terrible y es la desesperanza. El condenado en el infierno no tendrá una segunda oportunidad. El texto nos dice que hay un gran abismo infranqueable entre el cielo y el infierno que impide la oportunidad de un arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento. El pecador debe sufrir eternamente en el infierno por haber rechazado a aquel que le podría liberar de la ira del juez que condena y envía al infierno. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. También aquel hombre en tierra rico, pero en la eternidad miserable, sufrió la terrible realidad del juicio justo y santo de Dios. El Señor buscó su vida y le halló falto. El hombre rico en la tierra despreció su vida y su fortuna en la banalidad del pecado y de las obras de la carne. Aquel hombre desnudo espiritualmente no tenía argumentos de defensa. Era definitivamente culpable ante el tribunal de Cristo y tenía que cumplir la condena. La paga del pecado es muerte, y la muerte es muerte eterna en el infierno. Este mensaje ha de conducirte a un examen de vida. Antes de que venga el juicio de Dios, haz un juicio personal delante de Dios el Señor. Es preferible que tú caigas quebrantado sobre la roca y no que la roca caiga sobre ti y te desmenuce. El Señor, el juez justo y santo, demanda de ti que hagas un juicio, y para eso Él te ha traído hoy aquí. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás invirtiendo en tu futuro espiritual con Cristo? ¿O por el contrario estás desperdiciando tu vida en las obras de la carne y del mundo? Si en este momento te murieras, ¿con qué realidad te encontrarías? Hoy el Señor te previene. Hoy el Señor te anuncia el destino eterno. Hoy es día del llamado de Dios, el llamado a tu salvación. Hoy el Señor te llama a ti que no has creído, a ti que tomas el venir a la iglesia como algo deportivo, como una actividad más, pero que sigues viviendo en tus delitos y pecados, que te sigues deleitando en tu carnalidad y en tu banalidad. Hoy el Señor te llama a ti que nunca le habías puesto cuidado al Evangelio. Quizás habrás tenido una religión como la tuvo el rico, pero nunca habías escuchado del juicio eterno y de la condenación en el infierno para los réprobos. Por eso he usado la palabra réprobo y no la palabra malo, porque todos somos malos. Todo hombre es malo, no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno delante de los ojos del Señor. Todos hemos hecho lo malo. Hay aprobados y hay reprobados. Aprobados aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero, reprobados aquellos que rechazaron el Evangelio, que prefirieron la muerte a la vida eterna de Cristo Jesús. Hoy es un llamado para ti. Corre a Cristo. Examina tu vida delante del que todo lo conoce y sométete a su juicio. Y dile: examíname, oh Dios, y conoce lo que hay aquí dentro de mi corazón. Y ve todo ese camino de perversidad en el que yo vivo. Y líbrame. Pero no solamente líbrame, sino guíame por el camino eterno. Hoy es un llamado para ti. Para ti que te crees que eres un creyente, pero que en realidad eres algo que en Colombia conocemos mucho: falso positivo. Hay muchas personas, como lo decía en la primera parte, se creen que son hijos de Dios, pero en realidad están engañados. Este es un llamado para ti. Examínate delante de Dios. Reconoce tu camino de perversidad y clama por tu salvación. Y eso es precisamente lo que hace aquel hombre rico. Un suplicante clamor para evitar el infierno. Ese es nuestro tercer punto. Versículo 27. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, la palabra tormento está repetida una y otra vez. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Recuerda que la primera parte vimos que es Moisés, los profetas, los apóstoles, la palabra de Dios.
Entonces dice el rico, no les hagan caso, padre Abraham. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, a él, entonces ahí sí se arrepentirían. Abraham les dijo, no, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, que es la palabra misma del Dios Altísimo, pues menos serán convencidos, aunque alguien se levantara entre los muertos y fuere a ellos. Cuando aquel hombre se dio cuenta de su miserable condición, clamó por misericordia, pero ya era muy tarde. Entonces levanta un nuevo clamor. Aquel hombre tan orgulloso, tan egoísta, tan ególatra en el mundo, ahora se humillaba y pensaba en sus seres cercanos. Y pensaba en sus seres cercanos para que no tuvieran que sufrir los rigores del infierno. Cuán terrible es tener la oportunidad de ser transformado en esta vida terrenal y rechazarlo, para luego en el infierno ser doblegado por la eternidad en un castigo riguroso. No, prefirió no humillarse en esta tierra, pero ser humillado eternamente en el infierno. Veamos las consecuencias de no conocer esas realidades espirituales. ¿Por qué aquel hombre no conocía las realidades espirituales? ¿Y por qué aquel hombre hace un clamor equivocado? En primer lugar, él ora a la persona equivocada, a Abraham. Aún allí, en el infierno, él busca la intercesión de hombres. Él en el infierno ya conocía su precario estado y su rebelión contra Dios, contra Cristo y el Evangelio. Pero él osa clamar a Abraham. Abraham, mi padre, ayúdame en este momento de dificultad. ¿A quién clamar? ¿A quién clamar? La palabra dice que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los pecadores, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay santitos, ni virgencitas, ni curitas, ni pastorcitos. Solo Cristo es mediador entre Dios y el pecador. A Él será gloria. El hombre rico confía en el Salvador equivocado. Comete otro error y dice, oh Padre Abraham, envía a Lázaro. Que Lázaro sea enviado a mi familia. Que Lázaro sea un Mesías. No, Lázaro no puede ser Mesías. Lázaro es siervo. El Mesías es el Señor Jesucristo y Él fue el enviado. Y quiero decirles algo más. Él vino de allá y aún no le creyeron. Aquí el rico dice, por favor envía a uno de los muertos. Bueno, Jesucristo estuvo muerto y resucitó, y aún los millones de gentes rehúsan creer al que volvió de entre los muertos. Oh, enviamos a alguien de los muertos para que conozcamos las cosas más allá de la muerte. Bueno, ahí les envió a Cristo. No, creemos que Él no ha resucitado. Creemos que Él no es óptimo para enseñarnos las cosas. Oh, tercos somos como humanos. El Señor envió un solo Mesías, a Cristo. Y Él es el que hay que creer. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Aquel rico quería la salvación de su familia por medio de Lázaro, pero la realidad es que la Escritura nos dice que la salvación viene solo por Cristo. Ahora, el hombre hace una petición equivocada: que vaya un muerto y le haga ver las realidades espirituales de la vida. Si los hombres no creen en Dios, en el Dios viviente, mucho menos creerán en los fantasmas de los muertos. Solamente mediante la palabra viva el hombre puede conocer las verdades espirituales y ser librado del infierno. El Señor lo dice claramente: no le enviaré ningún muerto. Ellos ya tienen la palabra viva, tienen a Moisés y a los profetas, y como lo hablamos esta mañana, a los profetas y a los apóstoles, o sea, toda la Escritura. Corre a la Escritura y en ella conoce a tu Salvador. No hay otra forma. El rico estaba en la condición más miserable del hombre, el estado de muerte eterna y los rigores del castigo del infierno. Allá no hay forma de evitar tan terrible destino.
Mas sin embargo, Dios en su gran amor y en su misericordia nos previene en esta vida para que no suframos los rigores del infierno. El infierno no se puede evitar allá. La única forma de evitar el infierno es que en esta vida escuches el llamado de la trompeta que te anuncia el futuro ciertísimo de la condenación que le espera al pecador. Cree en Cristo y cree en su evangelio de vida para que te arrepientas y comiences a vivir una vida para Dios. ¿A qué conclusiones hemos de llegar esta mañana? El Señor nos enseña claramente que vendrá un día en que todo este sistema de cosas se acabará, en que Él hará un juicio final y condenará a los réprobos a un castigo, pero no cualquier castigo, sino, como dice el título del sermón, el terrible castigo del infierno para todos los réprobos. Pero también el Señor nos enseña que hay una única forma de ser librados del infierno. Y es de lo que se trata este texto. Esto es un anuncio, esta es la voz de trompeta, esta es la voz del profeta que clama en el desierto: ábranle sendas al Señor. Hay una sola forma de ser librado del infierno: ábrele las sendas al Señor Jesucristo, que Él venga a tu vida ahora. Corre a Cristo, clama a Cristo, pide perdón a Cristo por tus pecados, y por la gracia de Cristo sé librado del infierno. La palabra de Dios es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Y si en esta vida rechazas a Jesucristo y su santo evangelio, tendrás que sufrir los más terribles rigores en el infierno. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. A su nombre sea la gloria en su iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amado Dios y buen Salvador, Señor, tu palabra dice que es martillo que quebranta,